¿Cuál es uno de los casos más relevantes que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015? Bueno, hay dos casos importantes, uno que tiene que ver con justicia transicional y otro que tiene que ver con discriminación por VIH-Sida. Es el caso de una niña que cuando tenía 3 años le hicieron una transfusión y la sangre que le transfundieron tenía VIH-Sida. Eso fue la Cruz Roja Internacional en Ecuador. Este caso llega a la Corte Interamericana, la audiencia se celebró este año en Cartagena y ahí pudimos escuchar el testimonio de la víctima, que hoy tiene 17 años, y pudimos ya después, en noviembre, me parece que fue que salió la sentencia de la Corte Interamericana, donde por vez primera la Corte se pronuncia en relación a la discriminación en contra de personas que tienen el virus de VIH-Sida. Es muy interesante porque la Corte hace un análisis muy juicioso de cómo las personas que tienen esa enfermedad forman parte de una categoría protegida por el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en segundo lugar es muy interesante porque por vez primera, en 25 años de función contenciosa de la Corte Interamericana, la Corte decide declarar vulnerado el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Dicho protocolo es el que consagra los derechos económicos, sociales y culturales, y por vez primera la Corte declara violado este derecho, ya que en el Estado ecuatoriano no se le permitió a González Yui acceder a la educación. Fue rechazada de varias escuelas en Quito por no poder, por tener el virus del VIH. ¿Cuál es el panorama para la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2016? Pues hay panoramas interesantes, siguen casos obviamente que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos. A veces hay una crítica a la Corte de que sean tantos casos sobre graves violaciones a derechos humanos y no otros temas y otras dinámicas que actualmente son muy importantes. Pero también hay que entender pues, que las víctimas no buscan criterios o estándares, lo que buscan es justicia. Entonces vamos a seguir viendo casos de desapariciones forzadas, sobre todo de Perú, del conflicto armado interno que se lleva a cabo en los 90s. Sin embargo, hay dos casos interesantes o hay dos temáticas interesantes que la Corte va a emitir sentencias este año. Una es el que tiene que ver con la violencia de género. Desde el 2009, con el caso de Campo Algodonero, relativo a las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, la Corte empezó a construir jurisprudencia en el tema y vemos que han llegado a 2 casos y este año se va a emitir una nueva sentencia en Guatemala sobre la violencia de género, no solo en relación a los feminicidios que se cometen, sino a los estereotipos y la discriminación por parte de las autoridades una vez que se cometen los feminicidios y se realiza la investigación de los hechos. Y un segundo caso colombiano, que también va a ser muy interesante porque va a ser el segundo caso que la Corte va a analizar a favor de la comunidad LGBT y que tiene que ver otra vez con el concepto de familia. Este caso es nuevo y es interesante porque se trata de una pareja, se trata de ya todo el análisis que la Corte ha hecho en relación al concepto de familia, que no es un concepto único, y también el componente de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que va a permitir analizar el derecho a la seguridad social. Y por último, la Corte no solo tiene una función contenciosa, también tiene una función consultiva. Es decir, los estados y algunos órganos de la OEA pueden preguntar a la Corte Interamericana sobre temas relevantes del sistema interamericano. En este caso, lo que se le preguntó a la Corte es si las personas morales son sujetas de protección de derechos humanos o no. Entonces, en este año también la Corte podrá emitir esa opinión consultiva, la opinión consultiva número 23, en donde la Corte analizará un criterio que la Comisión Interamericana e incluso la Corte habían dado como negativo, es decir, que las personas morales no eran sujetos de protección internacional, mientras que la Corte Europea sí lo acepta. Entonces vamos a ver cuál va a ser el criterio que la Corte va a desarrollar en esta opinión consultiva número 23 durante el 2016. En el caso Tenco, ¿cuál es el compromiso que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a México? Bueno, en relación a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que ante la coyuntura actual de la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país, sería necesario que la Corte Interamericana se pronunciara al respecto. Creo que el caso Atenco,
que hoy en día se encuentra ante la Comisión Interamericana, en el que ya se emitió informe de fondo y donde las representantes de las víctimas y las propias víctimas no aceptaran una solución amistosa, sería interesante que llegara a la Corte Interamericana, sobre todo porque el caso plantea dos problemáticas que actualmente tienen lugar en el país. Una, que es la violencia de género, la violencia sexual que se ejerce en contra de las mujeres, y por el otro lado, el uso excesivo de la fuerza. Entonces, sería interesante que ante el compromiso que la Corte Interamericana tiene con México y la Comisión Interamericana, que en últimas es quien envía el caso ante la Corte Interamericana, se envíe estos hechos ocurridos en Atenco y que se analice la responsabilidad del Estado mexicano.